de una duda, pregunta, a través de dudas o preguntas de aquí de dos miembros, de dos hermanos. Realmente no me ha quedado muy claro si es una duda o quiere hacerse una confirmación o simplemente estudiarlo. Claro. No ahondemos mucho en si es una duda o no, simplemente vamos a estudiar la palabra para ver qué es lo que dice la palabra acerca de ese tema, que en este caso viene siendo el bautizo o el bautismo. ¿Sí? La duda es si debe ser o no debe de ser en el nombre de Jesús, ¿no? O si debe de ser o no debe de ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Okay. Esa es la duda que ellos tienen. Realmente, ¿cómo le diré? Yo escuchando esa duda, yo le pongo mi postura. Exactamente. Mi postura cuando oigo esa duda es que el creyente siempre debe tener una certeza, una convicción. Esa es la fe, dice Hebreos. Siempre debe tener la convicción basado en lo que es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios a mí por años, en este caso a los hermanos, cualquiera de ellos, les ha dado el convencimiento, la convicción, la certeza de que debe de ser en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ustedes tienen esa convicción, pues ahí deben de estar, ¿no? Las escrituras nos dan detalle de que donde está el pecado es en la duda, dice. Sí, así es. En la duda está el pecado, porque lo que no es de fe es pecado. Y sin fe, pues es imposible agradar a Dios. O sea, todo lo que haces, lo haces dudando. Incluso hasta la oración es, si pides dudando, no pienses que vas a obtener nada. Entonces, no. Lo importante aquí es que ustedes tengan la certeza y la convicción. Yo no sé, ni les estoy preguntando con cuánta certeza están viniendo hoy. Tampoco es malo tener dudas. Cualquiera que se quiera burlar o decir, de los dudas, está re mal. Lo malo no es tener dudas, lo malo es quedarse con las dudas. Eso es lo malo. Y el único que nos puede ayudar con las dudas es el Espíritu Santo, ¿no? El Maestro, el Espíritu Santo, el Señor, y obviamente pues a través del estudio de las personas, que es lo que vamos a hacer hoy. Exactamente. Yo cuando oigo esa duda, este tema es un tema muy controversial, he tenido muchas controversias, muchos roces se puede decir, sanos, algunos no sanos, pero este tema es un tema muy controversial. Yo cuando veo una persona, mi intención no es estar preguntando siempre. Por ejemplo, yo cuando conozco a un hermano, un cristiano, lo saludo y todo, mi intención no es estar, oye, ¿y tú en qué bautismo crees? O sea, no fuimos enviados ni siquiera fuimos enviados a bautizar, dice Pablo, fuimos enviados a predicar, ¿no? El bautismo es una confirmación. No es mi idea estar ahí, ¿en qué bautismo? Si crees en este bautismo, estás muy por debajo, o si crees en este, no. Pero cuando yo, por ejemplo, en este caso, en la congregación que yo tuve por 6 años, ahorita voy a iniciar otro ciclo, me uní con un ministerio, eso ya después lo platicaremos. Me uní con un ministerio que voy a estar trabajando, pero por 6 años yo llevo como 13 años estudiando la palabra, y 13 años he tenido la convicción, la certeza de que el bautismo es en el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo en la congregación hablo y predico, pues cuando toco ese tema, obviamente yo tengo que enseñar conforme a mi convicción, lo que la palabra me ha dado, ¿no? Pero no es que yo salga a querer confundir, como algunos lo ven, de que, oye, ¿y ustedes? O voy a una congregación y lo primero que averigüe, ¿y en qué bautismo? No. Cuando yo toco este tema, yo digo mi postura. Y los que estudian la palabra tienen sus posturas, y los que no la estudian, pues se van a mover, se van a tambalear. Pero los que la estudian, sabemos que nuestra certeza viene de las Escrituras, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues vamos a partir de esa duda. Yo creo que el tema, el texto por excelencia para partir en este tema es Mateo 28:19, ¿no? Que es el mandato de ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Señor, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Literalmente dice así en el texto. Y pues no sé si quieres empezar tú. ¿Cuál? No. El Lázaro y Miguel. Y hermano Miguel. Hermano Lázaro y hermano Miguel. Nombres bíblicos. Muy bien, entonces, Sí. Ok. Bueno, hay que entender que pues la palabra de Dios, dice Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir y redarguir. Vemos claramente
de tanto Mateo capítulo 28, versículo 19, vamos allá. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vemos claramente que en la comisión, antes que el Señor partiera y se vaya al cielo, da esta ordenanza. Sin embargo, conforme vayamos avanzando y viendo en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que los apóstoles, vamos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos 2, 38, cuando vemos que llega el día del Pentecostés y el apóstol Pedro se para y dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que aclarar que la Biblia no se contradice, la Biblia no se puede contradecir. Solamente en la Biblia encontramos solamente un bautismo. Dice Efesios 4. Vamos allá. Efesios, ya no me puede leerlo. 4. Si voy a esperar que lo encuentren también. Si lo tienen, dice así la Escritura: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Muy bien. Entonces vemos acá claramente que dice un bautismo. Hay que aclarar que la palabra bautismo significa, pues viene de la palabra griega bautisma, que es sumergir, hundir. Entonces las escrituras enseñan que solamente existe un bautismo, no existen dos bautismos o dos fórmulas para bautizar, ¿eh? Pero ¿qué pasa con Mateo 28 y cuando Pedro se para en el día del Pentecostés y dice: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús? Bueno, para poder entender esto y aclarando que solamente existe pues un bautismo, y hay que entender que el apóstol Pedro siempre anduvo cerca de Jesús, y por lo tanto él no podría contradecir a su maestro. Así es. Exacto. Entonces, regresando a Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando el apóstol Pedro dice, vemos que está la multitud y vemos desde el contexto, vemos que había varias personas de diferentes lugares que venían a visitar a Jerusalén. Él dice: cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hay que aclarar igual que la palabra de Dios se escribió en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento en hebreo con partes de arameo. De acuerdo al diccionario Tyler, la palabra griega que se utiliza en el nombre de significa hacer algo por la autoridad o por mandamiento de alguien. Entonces, cuando el apóstol Pedro se para y dice: arrepentidos y bautícese cada uno, está diciendo en el nombre, es decir, por la autoridad de aquel que lo mandó, es decir, por la autoridad de Jesucristo, para perdón de los pecados. Entonces podemos aclarar en cierto punto, que ahorita vamos a seguir mencionando, que la palabra en el nombre de siempre se utilizó para hacer referencia a una autoridad. Y quiero además citar un texto de referencia, Hechos capítulo 4, ahí estamos cerca, Hechos capítulo 4, versículo 7, dice, Hechos capítulo 4, versículo 7, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
vemos claramente aquí dice en qué nombre o con qué potestad, que hace referencia a la autoridad. En cierto modo vemos que cuando se hace la palabra en el nombre de, siempre hace referencia que es por la autoridad de la persona, es decir, está hablando acerca de ¿Qué Jesucristo. palabra griega es? Aquí tengo la palabra griega, la palabra em y epi. Epi significa sobre y la palabra en significa bajo la autoridad. Entonces vemos claramente que la palabra em y epi significa sobre la autoridad o bajo la autoridad de esa persona, ¿no? Entonces, por el momento solo esto voy a comentar y no sé si quiere comentar algo, hermano. Sí, efectivamente lo que tú acabas de decir lo vemos desde Mateo 28, tomando el contexto de la lectura. Es importante que nosotros lo hagamos para tener la información completa de lo que Jesús está diciendo. Si nosotros nos damos cuenta ya en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí aparece la palabra potestad. Y en base a esa potestad, Él puede mandar en el versículo 19. Por tanto, hay que hacer énfasis en esa conclusión que Jesús está haciendo. Por tanto, es decir, por esa potestad que yo tengo tanto en el cielo y en la tierra, Él tiene la capacidad para mandar. Dice: id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este texto nosotros no estamos encontrando que la palabra nombre se refiera a nombre propio, porque eso es, en realidad, más bien es como acá menciona el hermano, tiene que ver con la autoridad de lo que Dios es, o sea, la deidad aquí mencionada. Y en Hechos 2:38, sí, se leíste, ¿verdad? Arrepentidos, Pedro dio en el nombre. Allí en el versículo 37, si nosotros nos damos cuenta, nuevamente leyendo el contexto, hay una pregunta. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, la pregunta es: ¿qué haremos? No fue el ¿qué diremos?, sino ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, por la autoridad de Jesús, ¿verdad?, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que no era por la autoridad de Pedro ni por la autoridad de los otros 11 quienes ellos mandaban esto, sino fue un mandato dado por Jesús desde Mateo 28, 18 y 19. Entonces, cuando vemos la palabra nombre, nosotros muchas veces nos confundimos pensando que se refiere al nombre propio, que solamente tenemos que mencionar el nombre de Jesús al efectuar el bautismo. Pero la palabra nombre en la Biblia tiene varios usos. En ocasiones se refiere al nombre propio, en ocasiones se refiere a la potestad o autoridad, en ocasiones se refiere a la posesión de otro, también tiene que ver con la reputación. Entonces tenemos que ver, dependiendo del contexto, qué uso se le está dando a la palabra nombre. Y en este caso no tiene que ver con nombre propio. Es muy distinto decir bautizándonos en el nombre de Jesús, y cosa muy distinta decir bautizarnos solamente en el nombre propio de Jesús, cosa que la Escritura no está diciendo, sino que está diciendo por la autoridad. Sí, bueno, también usando esa lógica que usted acaba de decir, también no podríamos decir que gramaticalmente esté bien dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque están nombrando tres personas que sabemos que es uno, conforme a la doctrina trinitaria. Sí. Pero no dice en los nombres, dice en el nombre, que yo estoy de acuerdo que en la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero si agarramos varios contextos que Pablo hablaba, por ejemplo, incluso que Pedro estaba de acuerdo seguramente con Pablo, era que no hay otro nombre dado a los hombres. Hechos 4:12. O sea, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Incluso hay un contexto donde dice: haced todo en su nombre, todo, sea de obra, de hecho, de palabra, todo. Colosenses 3:17. Incluso podemos encontrar aquí en Hechos 2:38 que no está diciendo bautícense solamente o repitan en el bautizo el nombre, pero podemos ver claramente que él no dijo, por ejemplo,
literalmente no podemos decir que aquí Pedro, por ejemplo, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en la autoridad del Señor. No, él nombró el nombre. Bautícense en el nombre, en la autoridad de quién, de Jesucristo. Sí. ¿No? Entonces cuando yo, por ejemplo, yo he bautizado a muchas personas, ¿no? Gloria a Dios, y es lo que yo hago. Te bautizo en el nombre o en la autoridad o por el poder del Señor, en el poder del Señor Jesucristo, las variantes implicaciones que tiene. Sí, así es, porque no hay forma. Pero no veo manera de que yo pueda decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso sin mencionar que hoy hay grandes rumores de una interpolación en ese texto, porque sí sabe que hay muchas interpolaciones, sobre todo en la Reina Valera. Sobre todo en la Reina Valera. Hay varios textos que han sido agregados por escribas católicos a lo largo de la historia, cuando menos hay 10 o 15, eso sería otro tema muy largo de tocar, pero uno de ellos, varias enciclopedias católicas han dicho que sí fue una interpolación Mateo 28 y 19. A mí no me quita el sueño, a mí realmente no me escandaliza que el Señor Jesucristo haya dicho bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no me escandaliza tanto. ¿Por qué? Porque que sea real o no ese texto, porque el mismo contexto en el verso anterior, en el 18, Mateo 28, 18, dice, toda potestad me ha sido dada. ¿A quién? A Jesús. A Jesús, claro. ¿De cuál nombre huyen los demonios? ¿En qué nombre son sanadas las personas? ¿En qué nombre se ora? Y cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos, no solo es ese texto, Hechos 2:38, hay, pero fácil, unos 30 textos en donde se utiliza bautízate en el nombre de Jesús. En el nombre, cuando usted ve el nombre, se refiere a que tiene que ser Jesús, el nombre propio. Pero Jesús. pero tiene que ser mencionado. Por ejemplo, si yo digo en la autoridad de la ley de Mérida, Sí. yo tengo que decir qué ley de Mérida, y tiene un título, por ejemplo, la SSP. O en la autoridad de no sé, tengo que mencionar un título, ¿sí? O un nombre. En este caso se utiliza la palabra onoma, nombre, que sus implicaciones no solo es autoridad, sino también nombre. Okay. Entonces, cuando yo digo en el nombre, pero inmediatamente yo tengo que decir en el nombre de quién. En el nombre de quién, ¿no? No solo hay ese texto, Pablo, en una... De hecho, yo tengo, por ejemplo, estoy buscando acá en el diccionario. Sí, yo se lo pregunto por lo que voy a citar enseguida un pasaje donde, siguiendo la misma línea de argumentación de que en la palabra nombre está implícita la autoridad, nosotros podemos ir a Lucas, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 1. Por ejemplo, 11. miren, perdón, Sí. ya encontré el diccionario, en el diccionario. Es el diccionario W. Pine, no sé si lo han escuchado. Muy reconocido, muy usado. La verdad yo no había oído ese diccionario que citó el hermano, seguramente también es muy usado. Pero los más usados son el Vine y el Strong, ¿no? Sí. Y en este caso la palabra usada es onoma, con una variante que es onomazo, exactamente en el 28 y 19. Y dice este experto en el idioma, dice nombrar, mencionar o llamar por nombre, dice él. Y cuando se refiere a Mateo 28 y 19, él exactamente dice llamar, tomar por nombre, o sea, invocar el nombre. Y usted sabe que yo no puedo decir invoco la autoridad sin decir del nombre de quién. Por ejemplo, para invocar a Dios, hoy tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos fue dado qué nombre vamos a invocar. Si confesaos, ¿qué nombre? O sea, ¿cómo? No le entiendo la pregunta. ¿Qué nombre invocamos para perdón de pecados? Para perdón de pecados. Bueno, nosotros... Cuando, por ejemplo, la clásica, por así decirlo, no me gusta la palabra, pero la clásica aceptación del nuevo adepto, nuevo prosélito, el creyente de Cristo, ¿qué nombre recibe? ¿Qué nombre acepta? ¿En qué nombre él invoca para que se fuera perdonado sus pecados? Yéndonos a 4:12 de Hechos, ¿Era el que iba a mencionar? Para contestar esa pregunta, dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
Entonces, en este caso, la palabra nombre aquí es utilizada como nombre propio y no como autoridad. Ahora, aquí la fe se deposita en la persona de Jesús, en lo que Él es, el Mesías enviado. Sí, no el nombre como un fetiche o algo así, No, sino el autor de eterna salvación. Es decir, que no hay otro nombre, o sea, no hay otra persona en el mundo que podamos alcanzar la salvación, solamente en Jesús, que fue el Mesías enviado. Pues no hay otro nombre, en realidad no hay. Entonces, en esa parte de la Escritura, ahí la palabra nombre tiene otro uso. Ahí no podemos decir que se está dando uso como autoridad, sino como la persona de Jesús. O sea, en su persona, en lo que Él es, el Hijo de Dios, el que vino para efectuar la redención del hombre. Sí, es bueno comentar, cuando yo estudio la palabra de Dios, siempre me gusta utilizar varias versiones de Biblia, ya que hay que entender, pues como comentaba, que la Reina Valera pues viene del castellano, entonces del Vulgata latín. Entonces, yo aquí tengo una versión que se llama la Biblia Kadosh, que es una versión israelí, y lo voy a leer tan literal como está acá. Dice Hechos 2:38. Kefá, que es Pedro, le respondió: vuélvanse de sus pecados, regresen a Adonai, que es el Señor, y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, esta es una versión israelita, del cual en el texto griego se traduce como en la autoridad de Yeshua HaMashiach, o sea, la autoridad de Jesús, como pues habíamos comentado. En cuanto a Mateo capítulo 28, hablando un poco de que mencionaba, que hay enciclopedias que enseñan que pues la Iglesia Católica fue que cambió ese término, y muchos, no sé, usted lo ha leído, creo que sí lo ha leído, Eusebio de Cesarea, cuando él escribe textos en cartas, muchos se basan en decir que él cita Mateo 28:19, y él pone: haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en mi nombre. Yo creo que usted lo ha leído. Yo he leído cadenas en cuanto a estos textos. Hay un montón de historias, sí, en cuanto a que en los primeros siglos de la iglesia eran bautizados invocando el nombre de Jesús, y también hay bastantes escritos en el que invocaban el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que esto ha sido una controversia desde el principio, ¿no? Desde los primeros siglos. Ajá. Pero aquí hay algo que me gustaría meter para que no se piense algo erróneo de mi postura en cuanto a esto. Yo no pienso que todo, porque hay quienes extremistas que piensan lo siguiente, que dicen: el que haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y no fue en el nombre de Jesús, se condenó. Eso es una real falacia. O sea, eso y al menos yo no lo creo. Al menos yo no creo eso. ¿Por qué? Porque la persona obviamente ejerció su fe para perdón, porque dice, el Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuera bautizado. Hay gente que ha sido, la verdad, están de acuerdo conmigo, hay gente que ha sido bautizada, pero si no creyó, de nada ha servido ni siquiera su bautizo. Sí. El acto salvífico está en creer, nacer de nuevo. De hecho, el bautismo en agua es un bautismo de confirmación, de buena conciencia, le llama el apóstol Pablo. Pero el bautismo que cuenta es el del Espíritu Santo, y ese viene por creer en el Mesías, en Jesús, en nuestro Señor. Pero yo no creo que personas que se hayan bautizado en la Trinidad se hayan condenado. Así como tampoco creo que una persona que de repente es convencida y dice: yo quiero bautizarme en el nombre de Jesús, fui hecho en la Trinidad, bautizado en la Trinidad, pero quiero bautizarme en el nombre de Jesús, tampoco creo que sea un acto de negar su fe. Tampoco lo creo, ¿no? Entonces esto hay que dejarlo en claro también. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Tratar de llegar a fondo en las escrituras y que cada quien tenga la convicción que vaya a tener. Aquí, cuando menos nosotros tres tenemos nuestras convicciones bien claras. Recuerden que no sé por quién de ustedes dos, con todo respeto y cariño lo digo, estamos haciendo este debate en el cual no va a haber ningún vencedor, porque el que juzga es el foro, el que está escuchando, claro, y Dios mismo. Van a escuchar dos posturas y van a sacar una conclusión en base a lo que la Escritura dice.
Yo, con todo respeto, en cuanto a la Iglesia Católica o alguna otra corriente teológica, pues yo lo consulto, pero en realidad yo más bien me baso en lo que la palabra dice, en base a su contexto, en base a la sintaxis, a la hermenéutica, Claro. y a todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, siguiendo con el mismo punto, en cuanto a este tema, bautismo en el nombre de Jesús, yo formulé una proposición que es la siguiente: bautizar en el nombre de Jesús significa pronunciar solamente el nombre propio de Jesús. ¿Okay? Tal como dices, de que pues cuando se bautiza hay que mencionar el nombre de la autoridad. ¿Okay? Y eso es una afirmativa que hay que probar con las Escrituras. Hay que probar que en realidad cuando se bautizaron las personas en la iglesia primitiva, la Escritura nos dé una evidencia de que realmente al momento del bautismo se pronunció el nombre propio de Jesús. ¿Okay? Esa es la postura de Felipe. La postura nuestra es que nosotros en la palabra nombre, más que nombre propio, vemos la autoridad de Jesús, ¿verdad? Mandada con anterioridad en Mateo. Entonces, como dice Lázaro, los apóstoles aprendieron de Jesús y ellos no iban a hacer algo contrario al maestro. Hay quienes dicen que los apóstoles eran hombres y se equivocaron. ¿Usted no cree eso? Pues ellos eran hombres inspirados, pero de que cometieron errores como seres humanos, no en cuanto a la escritura. Como seres humanos, sí. Tenemos el caso de Pedro en Antioquía, que estaba simulando con los gentiles, y Pablo lo reprendió públicamente. Pero al menos en Hechos 2:38 y todos los textos que seguramente hemos tocado hoy, que se mencionaba en el bautismo el nombre de Jesús, ¿no cree usted que se hayan equivocado? No, porque dice él que tenemos la palabra profética más segura. Primera de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a lo cual así bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero esclarezca en nuestros corazones. Se lo digo porque me he topado con gente que dice, no, pues es que Pedro a lo mejor se equivocó, era hombre. Entonces, si nosotros vamos a dudar en cuanto a la inspiración de la Escritura, pues todo lo que digamos ya no tendría caso. Porque la última palabra en cuanto a fe y práctica, pues la tenemos aquí en la Escritura. Pues yo esto lo he dicho siempre. O sea, yo a veces a la persona le digo, si nosotros vamos a hablar de medidas lineales, nunca estaríamos de acuerdo. ¿Cuánto es un kilo en medidas de peso? Pero si vamos a una autoridad, vamos a decir, estándar, el kilo, pues ya nos vamos a sujetar a una autoridad. Si yo pinto aquí una línea y yo te digo, esta línea mide 20, y ella quizás diga, mide 15, él, otra, pero ¿quién tiene la razón? Hasta que traigamos una cinta y lo midamos, podemos ver quién tiene la razón. En cuanto al tema, lo mismo, cada quien tiene una postura, pero el que da la última palabra en realidad es la Escritura. Pues tenemos que estar bien convencidos de que esta en realidad es la palabra de Dios. Pues el texto de Timoteo que citó Lázaro, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pedro confirma, dice que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, y también él escribe que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que creer en esa verdad que pues es contundente, inefable. Sí. Entonces, cuando nosotros decimos eso, mi estimado David, estamos afirmando nosotros que la proposición es esta, la que se tiene que probar con las Escrituras, ¿okay? Que bautizar en el nombre de Jesús significa pronunciar solamente el nombre propio de Jesús, ¿okay? En este caso. Entonces lo afirma Felipe y lo negamos nosotros, porque nosotros decimos que bautizar en el nombre de Jesús significa por la autoridad de Jesús, ¿verdad? Y pues hemos citado Hechos 2:38 y vamos a citar otros textos. Pero yo decía que la palabra nombre tiene varios usos en las Escrituras. Puede significar la persona
como en el caso de Hechos 4:12, en su nombre, es decir, la persona de Jesús. Puede significar la autoridad también de alguno, y es el pasaje que iba yo a citar hace un momento, Lucas 9:1 y Lucas 10:17. Pero antes de saltarme, hermano Miguel, en Hechos 2:38 mencionó el nombre de Jesús, Pedro. Hechos 2:38. A Pedro le preguntan, ¿qué haremos? Pero dijo en la autoridad de Jesús o en la autoridad de aquel que... No, él dijo, bautice en el nombre de Jesucristo. Mencionó el nombre. Él mencionó el nombre en el que había que bautizarse. O sea, nosotros tomamos eso como la autoridad de Jesucristo. O sea, las circunstancias, quizás acá yéndonos un poquito más profundo, a lo que yo voy es que la pregunta es, ¿qué haremos? Y Pedro responde, ¿qué hacer? No tanto qué decir en el momento cuando estén en el agua. ¿Qué palabras pronunciaron? Eso no lo tenemos en la Escritura. No podemos citar un texto en todo el Nuevo Testamento para probar que ellos dijeron palabras exactas al momento de bautizar. Ellos solo al momento no. Ellos solo contestan lo que hay que hacer, no lo que hay que decir. ¿Okay? Entonces, cuando él dice bautícese en el nombre de Jesucristo, ellos están diciendo háganlo por la autoridad de Jesús. O sea, no lo iban a hacer porque Pedro lo estaba pidiendo o porque los otros 12 así lo decían. No, el que lo mandó fue Jesús. Nosotros cuando bautizamos, igual yo no he bautizado tantas personas porque pues realmente no soy un evangelista quizá a tiempo completo, tengo que dividir mi tiempo a veces. Pero cuando me ha tocado bautizar, yo digo que la persona que se va a bautizar tiene que entender que lo está haciendo porque es un mandamiento y es mandado, no es ni siquiera por la autoridad de la iglesia, sino por la autoridad de Jesús o de Dios. ¿Okay? Entonces eso es lo que nosotros estamos compartiendo, ¿verdad? Porque pues esto es compartir nuestra convicción, ¿verdad? Y como Felipe dice, pues ya cada quien, ustedes más que nada en lo básico escuchen. Entonces yo decía que la autoridad o la palabra nombre tiene varios usos en la Escritura. Uno de ellos tiene que ver con la autoridad, en este caso pues como es usado en Hechos 2:38, en Lucas 9:1, por ejemplo. En Lucas 9:1 vemos que aquí se apela a Jesús. Primeramente dice en el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, hay que subrayar esa palabra, poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Jesús les dio algo. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. 17 de Lucas dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les dio Jesús? Poder y autoridad. O sea, decir que los demonios se sujetan bajo la autoridad de Jesús. No por el simple hecho de mencionar el nombre de Jesús, y yo estoy de acuerdo con él que dice que hay que mencionar la fuente de la autoridad, pero en este caso Jesús era un nombre muy común en los tiempos bíblicos, ¿okay? Pero había no era el simple hecho de mencionar el nombre propio Jesús que se sujetaban los demonios, sino porque por la autoridad que les habían sido conferidos por Jesús. Digo esto por lo que dice Hechos 19. Si nosotros vamos allá, vea que ahí hay quienes pensaron que en el nombre propio de Jesús hay una fórmula mágica, ¿verdad? Y vamos a ver que no es el caso. En Hechos capítulo 19, en el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar, ¿qué cosa? El nombre de Jesús. Quizás ellos pensaron que por mencionar Jesús, ¿verdad?, los demonios se van a sujetar. Así es, Dios conoce a los suyos. ¿Okay? Se van a sujetar por mencionar, como si fuera una fórmula. ¿Okay? Pero el demonio dice, yo conozco. ¿Okay? Pero respondió el espíritu malo, dijo en versículo 15, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois.
O sea, no por el simple hecho de mencionar el nombre propio de Jesús se iban a sujetar, no, porque ellos no estaban autorizados para eso. Pero en el caso de Lucas sí, porque Jesús les dio, ¿qué les dio? Potestad, no un nombre propio que mencionar. No les digo, diga mi nombre y automáticamente los demonios se sujetan. Eso no lo dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que les dio potestad y autoridad. Y 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces es lo que estamos haciendo. O sea, sí, no por ejemplo, usando igual el argumento bíblico y añadiéndole lógica, es lo mismo como por ejemplo el hermano bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero le aseguro que mucha gente, a lo mejor usted ni sabe, usted lo bautizó en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al usar esa fórmula no asegura que el bautizado vaya a ser alguien que persevere. No, la eficacia del bautismo quizás no dependa tanto del que bautiza. No, ni siquiera en la fórmula mencionada. No, sino en la condición del corazón, porque Exacto. si no hay arrepentimiento y no hay fe, no sirve de Se nada. haga en el nombre de Jesús o se haga en el nombre de la Trinidad o los títulos trinitarios. No tiene nada que ver. Entonces es lo mismo con estos que quisieron usar el nombre de Jesús, pero no eran de la grey de Dios. Esta gente, podemos saber por contexto general que seguramente no vivían ni siquiera en santidad, a lo mejor no habían nacido de nuevo y ellos creían que con manera de magia podían ellos, incluso por ganancia deshonesta, hubo uno que por ahí quería tener ese poder para como ganancia deshonesta, pues el Señor no lo respalda. El Señor no lo respalda y hay incluso hasta escritos donde fueron revolcados por demonios. ¿Por qué? Porque el Señor no lo respaldó. Pero por ejemplo hay algo que me llama la atención en Hechos 16-18. Pablo estaba pues ahí predicando, ¿no? Y en la obra. Y había una persona que lo estaba persiguiendo, aquella mujer que estaba detrás de él gritando. Y si queremos agarrar y decir que Jesús dijo que les daba el poder en su autoridad, pero queremos decir que no es tanto que mencionaban el nombre para que ellos supieran de quién hablaban, pues Hechos 16-18 nos aclara que no, que sí se mencionaba el nombre. O sea, yo no puedo hablar de una autoridad sin mencionar el autor o el que tiene el poder de esa autoridad. Hechos 16-18. Pablo se voltea y le dice a esta mujer que ya había desagradado a Pablo, se volvió y dijo al espíritu que estaba esa mujer, te mando en el nombre de Jesucristo. ¿Habrá pronunciado el nombre Pablo o no? Hechos 16-18. Sí, aquí lo tengo. Te mando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué habrá mencionado Pablo? El nombre. No, mencionar el nombre de Jesucristo equivale, yo pienso y creo que equivale a decir el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice Colosenses 6:9. Algo creo que dice que en él mora toda la plenitud de la deidad. Claro. Okay, de hecho, por eso a mí no me escandaliza que él haya dicho en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque él es en ese tiempo cuando él caminó, era el representante de Dios en la tierra. Se fue y dejó al representante del Espíritu Santo, que es el vicario, se puede decir, el representante de Dios en la tierra. Ahorita es el Espíritu Santo que está haciendo la obra, ¿no? Pero la misma Escritura nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, tres son uno. Por eso le decía que a mí no me escandaliza tanto eso. A mí lo que me escandaliza es que una persona dude. ¿Sabe con qué me he topado, mi hermano Miguel? Con gente que cuando yo le predico acerca de la predicación del bautismo, para invitar a alguien que esté sintiendo el ánimo de quererse bautizar y confirmar, me encuentro con gente que había sido bautizada alguna vez y que ni siquiera sabían en qué nombre se les bautizó, ni siquiera escucharon qué dijo su pastor. Y me encuentro con que la mayoría de esa gente es gente que se bautizó como una inercia, como que, pues se van a bautizar, hay bautismos, pues me bautizo. Sí. Pero no había esa certeza de que me quiero bautizar, ya quiero ser una nueva criatura, ya no quiero, ¿me entienden? Y esto es lo que me ha pasado realmente. Pero aquí yo veo que Pablo claramente mencionó, para que este espíritu se sujetara, sí, mencionó el nombre. Ahora, aquí no fue tanto el nombre lo que obró, sino que fue Dios respaldando a uno de sus siervos. Sí, tenía la autoridad él de mandar eso. De hecho, él tenía la autoridad para echar fuera ese demonio, incluso para sanar con su propia sombra, porque él tenía
esa autoridad delegada. Cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Estamos hablando ya de la autoridad delegada por Jesús. Si Pedro iba a obrar dentro de lo que es la voluntad de Dios, él iba a tener la aprobación y la autoridad de Dios para hacer todo lo que dice. Pero vemos en el caso de los hijos de Seba, que eran unos exorcistas ambulantes, quisieron usar el nombre y no pudieron, porque en realidad ellos no tenían esa autoridad para poder hacer eso. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros entendemos la expresión nombre en las escrituras, o sea, el uso. Con sus varias implicaciones, tiene varias implicaciones. Sí, y sí reconozco que tiene esa implicación de la autoridad, pero también hay que reconocer que hay muchos textos, como en este, por ejemplo, que es la misma palabra, te mando en el onoma, debe ser alguna variante de onoma, onomati o la otra que mencioné, pero ligado a onoma, nombre, está la palabra Jesucristo. Se menciona. Sí. Por ejemplo, imagínate, para mencionar yo que vengo en tu nombre o en tu autoridad, tengo que mencionar tu nombre. ¿Me entiendes? O sea, tengo que mencionar tu nombre. En la autoridad de quién vienes, pues de aquel, no, de David. No porque el nombre tenga un poder, sino porque se tiene que dar testimonio en el nombre de quien vengo, de Jesucristo. Hay un pasaje, por ejemplo, que podamos leer. Para que yo pueda decir que yo vengo en nombre de alguien, viniendo en la autoridad de alguien, tengo que citar un pasaje para demostrar que no realmente tengo que venir mencionando el nombre de la persona, sino vengo con una autoridad delegada de esa persona. Entonces yo eso sí lo puedo probar en las escrituras. ¿Okay? Por ejemplo, en Mateo capítulo 24. Pero se sigue mencionando el nombre, mi hermano. Entonces en Mateo capítulo 24, 5, dice acá: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Venir en el nombre de Cristo significa que todos estos iban a traer el nombre de Jesús. Se iban a llamar Jesús todos ellos. Eso es lo que dice el texto. Si nosotros leemos detenidamente, vamos a ver que ellos iban a venir alegando o argumentando que venían en representación de Jesús o que son enviados de Jesús, pero él dice, y a muchos se engañarán. O sea, venir en el nombre no significa que yo voy a traer el nombre, me voy a llamar Jesús, me voy a traer ese nombre propio de Jesús, ¿no? Ahí significa de que vengo argumentando que vengo en el nombre, o sea, vengo comisionado o enviado por Jesús, pero él dice, no, yo no los envié, o sea, ellos van a decir yo soy el Cristo, pero en realidad ahí la palabra yo soy el Cristo es una palabra Cristos, que esta implicación aplicada a este texto lo he estudiado muchas veces, es yo soy el ungido. Sí, eso significa yo soy el ungido, yo soy el enviado o el ungido para hacer tal obra, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros tres y ustedes dos, pero cuando menos nosotros tres que venimos a algo en específico acá, pues cada uno de nosotros tres venimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo en el nombre de Jesús hoy a aportar lo que el Señor me ha dado, claro, pero tengo que decir en qué nombre vengo, en el nombre de Jesús. Ahora, el único que me va a probar profundamente de verdad no es nadie de esta mesa, sino el mismo Señor. Algún día me declarará, como aquellos que en la Escritura también dice, y en aquel día me declararán, pero si profeticé tu nombre, expulsé demonios, hice milagros en tu nombre, o sea, en tu nombre, en su autoridad. ¿Cómo se hacen los milagros hoy en día? Hoy lo vemos un montón de gente que está haciendo milagros. ¿Cuáles son las palabras que usan? En el nombre de Jesús. Utilizan la palabra. Y están haciendo milagros en su nombre. No solo en su autoridad, sino usando su nombre. Para usar la autoridad de alguien, tengo que usar su nombre. Por eso él mismo dice que hay de aquellos que provoquen, que blasfemen contra él. Yo hay un montón de gente blasfemando contra Jesús. ¿Por qué? Porque ven un montón de gente falsa haciendo falsos milagros y haciendo ganancias deshonestas, pero están usando su nombre. No solo en su autoridad dicen venir, sino que usan su nombre. Por ejemplo, hay otro texto que quiero checar.
Pablo, le acabo de citar algo, él usó el nombre para reprender a este espíritu, utilizó el nombre, lo mencionó, ya sabemos que no es que utilice como manera de magia, sino que Dios te tiene que respaldar. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor a los tres nos está respaldando el Señor. A lo mejor Él conoce nuestro corazón, que lo único que queremos, no tenemos un corazón de querer engañar a nadie, sino de querer simplemente llegar a la unidad de la fe. ¿Entienden? Entonces, a lo mejor a los tres, al hermano Lázaro, al hermano Miguel y a mí, el Señor hoy nos está probando nuestro corazón, en el sentido de que no vengo a engañar. Mi intención no es querer confundir, ni menos la del hermano Miguel, ni menos. Es más, el hermano Miguel tal vez te está cuidando a ti como una oveja que fuiste ahí. Yo estoy cuidando a una oveja de nuestra congregación. Nuestro corazón tal vez delante de Dios es el adecuado en ese caso. Ninguno viene a buscar ganancias deshonestas, ¿entiendes? Pero al final de todo, un día el Señor nos va a decir, no, pero en un buen trazo en mi palabra, erraste. No solo Él, realmente. Pero de que los tres venimos en el nombre de Jesús, venimos en el nombre de Jesús. Y yo creo que estamos invocando su nombre, si no, en el nombre de quién venimos. Pero por ejemplo, Hechos 22:16. Pablo había mencionado su nombre. Cuando le hacen el llamado a Pablo, que queda ciego y todo, mandan un hombre a que Ananías que le quite las escamas de sus ojos, que ore por él, porque iba a servir para la predicación del Evangelio, que después terminó siendo la predicación a los gentiles, ¿no? Y en Hechos 22:16 le dice Ananías, ahora pues, Pablo ya había creído, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando su nombre. Esta palabra no solo está onoma, sino está una palabra griega que es epix, es un poco difícil de mencionar, epikepstaisein, que es literalmente decir el nombre. Decir el nombre. Pues claro, o sea, qué mejor que haya un testimonio en qué nombre se está arrepintiendo este hombre. Hay muchas historias bíblicas y también lo podemos encontrar en Hechos, que la gente se bautizaba. Incluso la fórmula que hoy muchos usamos, que el bautizador o el que bautiza, cuando sumerge a la persona, él dice en el nombre de Jesús, te bautizo. La historia nos dice que no, que era la gente la que al sumergirse decía en el nombre de Jesús, Señor, y confesaban sus pecados, ¿no? La gente que era bautizada era la que confesaba el nombre. ¿Y eso para qué servía? No tanto para que se haga activa el poder de Dios, porque no el nombre activa el poder de Dios, sino el respaldo de Dios. Ya lo vimos acá. Sino porque era testimonio para todos los que estaban ahí. Oían el nombre de Jesús. Pero ¿qué Jesús? ¿Qué es un testimonio? Claro. Aquí la importancia, como seguimos enseñando, de que prácticamente la eficacia del bautismo tiene que radicar en el corazón de la persona que se está bautizando. Sí, y aquí Pablo tiene que invocar el nombre de Jesús. O sea, más que nada aquí el bautizador o el que lo iba a bautizar, en este caso era Ananías, no lo sabemos, no dice la escritura. Entonces el énfasis no está en el que va a bautizar y lo que va a decir el que va a bautizar, sino el que se está bautizando y lo que va a proclamar. O sea, en Romanos tenemos nosotros la confesión de fe, Romanos 9:6, donde dice que debemos confesar con la boca. Y aquí tengo lo que es estado mencionando del onoma, del onoma. Aquí traigo yo un extracto de lo que es el léxico griego de Henry Thayer. Pues es un lexicógrafo muy reconocido. Henry Sí, Thayer. Sí, lo tengo. Entonces él dice que epi tu onomatitinos, para onoma. Pues epi, sobre, en el griego, como ya lo hemos mencionado, es sobre. Entonces dice el léxico griego de Thayer, en este sentido, epi tu to onomatinos significa confiando en el nombre, es decir, en la autoridad de alguien. Página 232. Entonces el pasaje que tenemos en Hechos es bautisestai epi to on Cristo, a fin de basar la confianza en su autoridad mesiánica. Hechos 2:38, y eso lo dice Thayer en la página 2:32. Entonces, como nosotros podemos ver tanto la escritura como los textos como son usados en la escritura, más los léxicos griegos
o los lexicógrafos nos siguen dando la enseñanza o el respaldo de que la expresión nombre tiene que ver con autoridad, porque no podemos citar un texto bíblico donde dice que fueron bautizados mientras se pronunciaba solamente el nombre de Jesús. No lo vamos a tener en la escritura, porque la construcción gramatical del texto, ni tampoco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que aclararlo, ¿verdad? No lo vamos a encontrar así, pero como vuelvo a repetir, o sea, el bautismo de Mateo 22:19, podemos decir allí que Jesús está mencionando que el bautismo tiene que ser por la autoridad del Padre, por la autoridad del Hijo y por la autoridad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esos tres son parte de la deidad. Nosotros sabemos que la deidad hay más de una persona. Jesús menciona a las tres personas. Y cuando en Hechos leemos en el nombre de Jesús, pues prácticamente está implícito, porque por lo que dice el texto en Colosenses, que en Jesús mora toda la plenitud de la deidad. O sea, él no podemos negar de que fue divino. O sea, él demostró ser lo que alegó ser. En Hechos 22:16, perdón, y el hermano Lázaro también, que nos aporte algo, creo que no lo hemos dejado hablar. En Hechos 22:16 es esa palabra que dice el hermano Miguel, que es una conjunción porque tiene epi y es una variante, invocando su nombre. Es el mismo diccionario que yo tengo, es el lexicógrafo de Henry. Y él dice acá que sobre todo en Hechos 22:16 es invocar, una de sus implicaciones, pero también hay otro que es apelar. Aquí está. Invocar, apelar. Hechos 22:16. Invocar, apelar. Ustedes que utilizan esos términos, por ejemplo, apelar, cuando apelas, y vemos que el contexto es invocando su nombre, pongámosle apelar, apelando a su nombre. Para que tú seas defendido por una persona, tendrías que mencionar su nombre, ¿sí o no? Apelo ¿a quién? A la persona, en este caso, apelando a su nombre. Si bien dice el hermano que, claro, por supuesto no vamos a encontrar en Hechos ni nada en donde se diga que se estaban bautizando y decían el nombre, no lo vamos a encontrar, pero tampoco en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero lo que sí encontramos son los mandatos en todo el libro de Hechos, de hacerlo invocando, onoma, mencionando, apelando su nombre. Es innegable que mencionaron el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Es innegable. Pero no sé, mi hermano. El uso que le podemos dar, en este caso apelar, por ejemplo, yo le puedo pedir a un delincuente que se detenga alto en nombre de la ley, pues yo estoy apelando a la ley o sea, no es por decir no tengo autoridad, pero quizás sí decirle que se detenga en nombre de la ley. O sea, estoy apelando a una autoridad superior a mis palabras. Entonces, en ese caso, invocar es apelar. ¿Qué otra cosa dice que invocar y apelar. Pero, por ejemplo, aquí ellos que estudian abogacía, por ejemplo, si ustedes, se está determinando un juicio contra alguien y como que ya te agarraron, ¿no? Pintando ese escenario, y tú dices, híjole, ¿cómo le hago? Lo único que me queda es apelar a tal persona o al testigo tal, o qué sé yo. ¿Cómo le dirías? ¿Cómo lo dirían? Apelo al testigo número tal, sí. ¿No? ¿Cómo sería? Sí, ahí sí tienes que mencionar. ¿Y cuál testigo? Es el testigo tal. Claro. Mencionas el nombre. Entonces, claramente en Hechos 22:16 le están dando ese mandato. Claro. ¿Quién te detiene? Bautízate invocando su nombre. O sea, lo que va a hacer de bautizarse tiene que ser bajo la autoridad y mencionando el nombre, obviamente. Claro. Según es lo que yo veo, ¿no? En este caso sí, es el nombre, como dijimos, como tiene varios usos. Dice, acá tenemos que invocar el nombre de Jesús. O sea, un texto paralelo a esto es lo que Pablo hizo en Hechos. Él apeló a César. Entonces, ustedes han oído esa parte. Él apeló a César para llevar su caso a Roma. Pero aquí el énfasis, yo repito,
no está en lo que el que va a bautizar, sino el que está siendo bautizado. El énfasis está en lo que dice el que se está bautizando, en ese caso es Saulo o Paulo. Entonces, el que está invocando el nombre, el que está apelando a ese nombre, en este texto, específicamente de Hechos 22:16, es el candidato al bautismo. O sea, no nos está diciendo este pasaje que el que está bautizando está invocando el nombre, sino que el texto es lo que está diciendo. O sea, no está diciendo que el que está bautizando, sino el candidato es el que está invocando el nombre. Y eso, yo lo eso me gusta mucho, esto te lo comenté hace unos días, ¿te acuerdas? Sí, y yo por eso lo conecto con Romanos 9:6, donde dice que 10, algo así, donde dice que tenemos que confesar que Jesús es el Señor. Entonces aquí dice que es invocando el nombre. Sí, aquí es nombre propio, o sea, invocando el nombre, pero hay que tomar en cuenta que el que está invocando el nombre no es el que está bautizando, sino el candidato a ser bautizado. Eso es lo que dice la Escritura prácticamente. Y eso me gusta mucho. De hecho, eso hace poquito lo empecé a estudiar más a fondo, me di cuenta y encontré en la historia que la gente así se bautizaba. No el que bautizaba mencionaba el nombre, sino que el que cuando salía del agua, en el nombre de Jesús, y pues, imagínate, seguramente caía el Espíritu Santo y algo maravilloso, ¿no? Sí, solamente comentando igual, que mencionaba que pues no hay ningún registro histórico que se bautizaron en el nombre del Padre o del Espíritu Santo. Sin embargo, muchos citan a Eusebio de Cesarea, diciendo que él citó Mateo 28:19, en el cual menciona que pues, yo creo que el punto acá, y hay que ser más directos en cuanto a esto, es en el nombre de Jesús, el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que los que bautizan en el nombre de Jesús es porque pues no creen en la deidad, en la Trinidad, y es por una de las razones por las cuales, si lo puedo decir así, se les ponen como los unitarios, que bautizan pues en el nombre de Jesús, ¿no? Sin embargo, ellos citan a Eusebio de Cesarea, Mateo 28, que él escribe así por lo siguiente. Incluso yo he hablado igual con algunos de ellos me citan esto para argumentar que es verdad que en la historia se bautizaron en el nombre de Jesús, y me citan esto: hacer discípulos a todas las naciones, bautizados en mi nombre. Es lo que citó Eusebio de Cesarea el año 325, en el siglo IV, sí. Entonces ellos citan esto para decir no, que en el nombre de Jesús. Sin embargo, hay que entender que Eusebio de Cesarea, en el texto griego o textual que él tenía, cuando se escribían sus cartas en griego, citaban de una forma abreviada, de una forma directa. Sin embargo, ellos se citan en ese que es en el siglo IV. Pero aquí tengo un escrito del Didache del primer siglo, del año 65 al año 80, estamos hablando del primer siglo, un discípulo de la iglesia primitiva. Dice acá: acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas del Señor Jesús, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, dice. Y San Ireneo en el siglo II dice: he aquí lo que nos asegura la fe, tal como los presbíteros, discípulos de los apóstoles, nos los transmitieron. Lo primero de todo, recomiendo que nos acordemos de las palabras del Señor Jesús, que dijo: en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, hay registros en cuanto a la historia que demuestran que los primeros cristianos sí se bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y yo he leído, usted lo puede consultar en internet y en varias fuentes confiables, porque tienen que ser confiables, que esto de bautizar en el nombre de Jesús sale con Sabelio. ¿No sabe quién es Sabelio? Sabelio. Acerca de la unicidad. Sí, Sabelio fue la persona que empezó a mencionar que pues hay que bautizar en el nombre de Jesús, citando Hechos capítulo 2 versículo 38,
Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, que dicen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Ahora quisiera hacer una cierta pregunta. Si la fórmula, si lo podemos decir así, bautismal es en el nombre de Jesús, si esa es la fórmula, ¿cuál de esas fórmulas es la correcta para pronunciarlo? Porque Hechos 2:38 nos dice en el nombre de Jesucristo, Hechos 8:16 nos dice en el nombre de Jesús, Hechos 10:48 nos dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces hay varias formas. Entonces, si esto es una fórmula para ser bautizado, ¿cuál de esas 3 formas o 4 formas es la correcta? ¿En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús? Y hay que aclarar que cuando citan Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Hay que aclarar que viendo al contexto, ahí no está hablando del bautismo, ahí no vemos que se está hablando acerca del bautismo. Y sin embargo, igual añadiendo cierto punto y queriendo argumentar, si nos vamos a la cultura judía, hay que entender esto. Nos vamos a la cultura judía en el tiempo de los apóstoles, en Hechos 2:38, que en ese tiempo existían 2 bautismos: el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Y haciendo algún exégesis del texto, hablando de Hechos 2:38, ahí está cambiando una forma. Cuando Pedro se dice, arrepentidos y bautice cada uno en el nombre del Señor Jesús, haciendo una exégesis más profunda, podemos ver que también significa autoridad, pero haciendo una exégesis más profunda, podemos darnos cuenta que el apóstol Pedro estaba diciendo que se bauticen en el bautismo que Jesús mandó. ¿Por qué? Porque hay que entender que en el tiempo antiguo, en el siglo, estamos hablando del año 30, en el año 33, cuando se establece la iglesia, en el año 33, todos habían bautizados, las personas conocían solamente el bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, cuando vemos Mateo capítulo 28, cuando Jesús le da la comisión, por eso podemos entender que realmente sí está en el texto original, porque después cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, da después la orden. Después los discípulos se tenían que bautizar, ahora se tenían que bautizar en el bautismo de Jesús. Y eso era como argumento, ¿cómo justifico esto? En Hechos capítulo 17, vamos allá. Hechos capítulo 17, Hechos 19. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice, Hechos 19:2 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyendo en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos claramente cuando dice en el nombre del Señor Jesús, haciendo una exégesis profunda, está haciendo referencia que tenían que bautizar en el bautismo de Jesús y no en el bautismo de Juan el Bautista. Pero no dice en el bautismo de Jesús, dice, o sea, si nos vamos a que si dice eso literalmente, acá dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, no en el bautismo que Jesús dijo. Era pero ¿sabes qué? Ese texto. Entonces, si nos vamos a la historia, hay que ver. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo que pasa es que por un momento tu argumento me hace ver que lo que yo promulgo es una falacia, ¿no? Porque y está bien, o sea, no lo digo porque me ofenda o algo así, claro. Sino que porque yo tengo que usar el nombre de Jesús, si no, no es válido, ¿no? No es tanto de que si no sea válido, no, sino que yo lo que quiero es hacerlo conforme a lo que yo veo en las Escrituras. Pero si nos ponemos a que no es tanto que sea en el nombre de Jesús, sino que es en la autoridad de Jesús, entonces también cuando Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué los que bautizan en la Trinidad o en los nombres de los 3 títulos lo hacen así, si lo que Jesús quiso decir es en la autoridad? Porque ellos sí repiten lo que Jesús dijo, pero nosotros no podemos repetir
lo que vemos ahí, invocando su nombre en el bautismo, que vemos claramente, bautízate invocando su nombre. Sí. O sea, Sí, Vea. voy a... pero por ejemplo, ese texto que mencionaste, Hechos 19, viene de una narración, desde el 18 viene algo muy interesante. de Apolos. Dice, en el Hechos 18, 22, dice, en el 24, en el verso 24, ¿ya lo tienen? Sí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más clara exactamente el camino de Dios. Según este contexto, ¿qué es lo que ellos vieron que estaba haciendo mal Apolos? Sí, él estaba predicando un bautismo, pues podríamos decir en este sentido obsoleto, Obsoleto. porque el bautismo predicado por Juan el Bautista era para arrepentimiento, en que creían en aquel que iba a venir, este es el Cristo. Entonces, él estaba predicando este tipo de bautismo, y vemos pues que se confirman las palabras que acabas de leer, que era un varón elocuente, poderoso, y que tenía esa capacidad para pues convertir gente, porque aquí vemos discípulos de él, ¿okay? No eran discípulos de Jesús, no eran discípulos de Juan. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo pregunta es si recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis. Nosotros sabemos por metonimia que creer significa haber obedecido y haber sido bautizado, que no simplemente el creer en Dios, porque mucha gente cree, pero no lo obedece. Entonces creer es que ellos implica de que obedecieron. Entonces ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les digo, ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el versículo 4 dice que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ellos tenían que ejercer fe en Jesús, ¿verdad? Como el Mesías. Lo mismo nos dice Juan 20:31. Dice que hizo Jesús muchas señales, ¿verdad? Entonces sus discípulos. Sería un sueño que en el verso 5 dijera, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice en el nombre del Señor Jesús. Sí, argumentando, sí. Acá en el, Porque si nos ponemos a decir, como me dice el hermano Lázaro, que, porque así lo expresaste, no usaste la palabra, pero es una falacia decir que tiene que ser en el nombre de Jesús, cuando la Biblia nos dice que fue en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Si eso viene siendo una falacia, entonces también nos vamos a que solo Mateo 28:19 dice lo que ustedes promueven. No hay un solo texto más en la Biblia, y según las reglas de la hermenéutica no se puede hacer doctrina de un solo verso. Más aún, perdón hermano, cuando los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, no mencionan lo de Mateo 28:19. sí, No lo mencionan. hay un salmo. La parte en donde Jesús está dando la gran comisión, en los sinópticos, Marcos y Lucas, no menciona bautices en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice, en mi nombre vayan. En mi nombre. Tengo acá, si tuve que consultarlo, papiro 110, son los papiros más antiguos. Y hay que recordar que son copias de los originales. Aquí lo tengo acá. Igual, o la Biblia, aquí está Mateo 28:19, igual una Biblia que viene del arameo, Biblia Pesita, una traducción del arameo, aquí lo tengo, en el idioma original. Y aquí dice, por tanto, vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los exégetes y eruditos han
el papiro 110, que son los papiros más antiguos, y la Biblia Peshitta venía del arameo puro, en cual se escribió, podemos decir así, hablando de papirología, estudio de los papiros más antiguos, este contexto. Y aquí se aparece esto, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que esto no hay absolutamente duda. Los que han querido argumentar se han basado en otros papiros para querer argumentar ciertos modos. Yo he estudiado. Y quiero recordar, hermano, que yo no niego la Trinidad. Nada más el bautismo yo veo claramente que usaron el nombre de Jesús. O sea, y también a mí no me gusta, conforme a lo como yo he estudiado ya hace muchos años, para gloria de Dios, no me gusta hacer doctrina de un solo versículo. Hay que analizar el contexto. Y si nos ponemos en mayoría, encontramos que realmente fue en el nombre de Jesús. Sí, sobre todo que los evangelios sinópticos, a mí me gusta, por ejemplo, ve esta ilustración, mi hermano David. Sí. Estaban los discípulos alrededor de Jesús, ¿no? Y todos vieron exactamente lo que dijo en Mateo 28:19, ¿no? Que es importantísimo porque está en la Escritura y Jesús lo está diciendo. Vayan y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero qué raro que, siendo tan importante, Marcos y Lucas, la misma narración, no hayan impreso esas palabras. Sí. ¿Cómo verías que, por ejemplo, yo y Lázaro estás diciendo algo importantísimo, y Ofelia sí lo escribe, Ofelia, pero de repente Lázaro y yo no lo escribimos, no sale en nuestros escritos Lázaro y mío, solo en el de Ofelia? No da muchas cosas que pensar. ¿Por qué? Estoy diciendo que esos tres evangelios son los más parecidos, por eso se les llaman los sinópticos. Y en Lucas, Marcos y Lucas, no aparece esa declaración de Jesús. A mí no me escandaliza esa declaración de Jesús, pero lo que sí me escandaliza es que hay muchos rumores que fue una interpolación, pero aunque sea verdad ese texto, no me escandaliza, porque creo en la Trinidad, que Jesús tiene toda la esencia, la misma imagen de su esencia, de la deidad. No me escandaliza, pero sí encuentro. Y por ejemplo, antes de pasar a la aportación de mi hermano Miguel, por ejemplo, todo lo que hemos visto de Pablo dijo que se rebauticen porque solo tenían el bautismo de Juan. A Pablo le dijeron bautízate invocando su nombre, y de repente dice algo en Colosenses 3:17, maravilloso, precioso, que de verdad todos los cristianos usamos este principio que Pablo nos pone en Colosenses 3:17. Vamos a buscarlo. Todo lo que sea de palabra de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es algo, esa palabra por medio, en el griego es mucho más explícita, pero implica lo que todos nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando oramos al final, ¿qué dijo Lázaro? En el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús, o sea, por medio de Él. Porque dice otra parte, Jesús lo dijo, no cualquiera, dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, todo lo que hacemos, todo, y esa palabra ahí, todo, yo creo que es todo. Y todo, yo creo que se implica el bautismo claramente. Esto es en el nombre de Jesús. No como un acto de abracadabra, magia, dije Jesús, sino que respaldado y mencionado el nombre. Adelante, ok, bien, vamos a volver a retomar. No es que nos hayamos salido del tema, sino que voy hace ratito él leyó cuál es la fórmula, porque hay varias maneras, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Es que en realidad no existe fórmula, no hay una fórmula revelada en el Nuevo Testamento de palabras exactas al momento que pronunciar cuando uno efectúa el bautismo. Más bien la palabra de Dios nos enseña qué hacer, no tanto qué decir, ¿okay? ¿Qué hacer? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo que mandó Jesús, bautizarnos en el nombre, o sea, volvemos a lo mismo, por la autoridad. Primero arrepentidos. Ahora, ¿por qué decimos que hay más textos que dicen en el nombre? Bueno, porque son muchos pasajes que nos están implicando que tiene que ser por la autoridad. Yo no tanto veo ya un nombre propio, sino por la autoridad. Ahora, ¿por qué solamente aparece Mateo y no aparece Marcos y no aparece Lucas o Juan? En Salmos 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio, de tu justicia
¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero? Que yo no puedo crear una doctrina efectivamente basándome en un solo texto, sino que tengo que ir al contexto para poder hacer toda una doctrina. Yo tengo que acumular todos los pasajes que tengan que ver con el tema para poder establecer una doctrina o una autoridad, que en hermenéutica es ejemplo apostólico, mandamiento directo e inferencia necesaria. Entonces el texto dice la suma de tu palabra. En algunos pasajes dice, por ejemplo en Romanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice nada del bautismo. ¿Okay? Hechos 22:16 dice, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra vez está la palabra invocar. Pero preguntaríamos, entonces, ¿qué es lo que nos salva? ¿Bautizarnos o con solo invocar? Pues el bautizo del día, pues con solo invocar, no necesitas de bautismo. No, lo que nos salva es creer. Entonces, aquí dice la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando yo veo que este texto dice algo y este otro evangelista también tiene que ver la misma doctrina, entonces yo puedo hacer una doctrina en base a lo que ellos dicen. Ahora, en el caso de que estábamos leyendo en Hechos 19 de Juan, el bautismo de Juan, en eso nos quedamos. Dice Felipe, lo ideal sería que diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rafael, hermano. Perdón, Rafael. Ya voy a citar Juan, por eso me percaté. Dice Rafael que lo ideal sería que el texto diga que se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, verso 5. Pero lo que yo voy es en el verso 4. En el verso 4, Pablo les explicó que tenían que creer en aquel que vendría después de Juan. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces aquí estamos hablando de Jesús, ya no como autoridad, sino como está usado en el verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, sino en la persona. ¿Cómo puedo ver esto? Por lo que dice aquí Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo. ¿Okay? Es lo que Pablo le dijo a sus 12, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí aparece el uso nombre, no como autoridad, sino como la persona, como es usado en Hechos 4:12. O sea, en Jesús como lo que es el Mesías enviado, autor de eterna salvación, como dice Hebreos. Entonces, ellos al creer eso, fueron bautizados en el nombre. Ahora, en Hechos tenemos todos estos pasajes. No los vamos a ver porque yo igual tengo que alcanzar mi último camión. De este me tengo muy pegado, a ver si lo alcanzo. Hechos 8:16 tenemos un caso de bautismo. Hechos 8:38 el caso del eunuco. Hechos 9:18 el caso de Saulo. Hechos 16:15 Lidia. Hechos 16:33 el carcelero. Hechos 18:8 los corintios. Hechos 19:5 los efesios, lo que acabamos de leer. Perdón, hermano, ¿qué es eso que está mencionando el hermano? Son los pasajes donde aparece Ajá, ¿qué cosa? el nombre del Señor. Sí, son los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde se mandó bautizar en el nombre de Jesús. Normalmente nosotros decimos que es apelando a que ese bautismo es ordenado y mandado por Jesús. ¿Dónde se mandó? ¿Dónde se ordenó? Bueno, tenemos el pasaje en Mateo 28:19. ¿Dónde está el cumplimiento? En Hechos, todo lo que he estado leyendo, ahí está el cumplimiento. Ahora, podemos nosotros notar en estos pasajes, ¿verdad? Cuando lo leamos, alguna fórmula de palabras que se hayan pronunciado mientras se bautizaban. La Biblia guarda silencio en cuanto a eso, no hay. Ni en la Trinidad. ¿Puede usted citar algún libro, capítulo, versículo que diga que pronunciaron solamente el nombre de Jesús mientras se bautizaban? No podemos citar libro, capítulo y versículo porque no los tenemos en ejemplo en lo que hemos leído. Pero mi hermano, pero que le añada que ni en la Trinidad, porque es importante que lo sepa David. Es que nosotros usamos más bien la palabra deidad.
O en los tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tampoco hay Ajá, no es necesario, porque volvemos a lo mismo. Decir el nombre de Jesús pues es apelar implícitamente está ahí la deidad, porque en Jesús mora toda la plenitud de la deidad. Entonces, decir que el bautismo se debe hacer solamente en el nombre propio o personal de Jesús, es decir, algo que la Biblia no nos está diciendo. ¿Okay? No nos está diciendo eso la Escritura. En todos estos casos no aparece así. Sería como forzar el texto. No nos dice realmente que así es. Mateo 24:5, ya lo leímos, vendrá mucho en mi nombre, no significa que vendrían trayendo el nombre de Jesús. ¿Okay? Entonces, el texto de Romanos que dice bautizados en Cristo es igual a decir bautizados en su nombre. ¿Por qué? Porque pues lo hacemos por la otra. Dice, no hay otro nombre, Hechos 4:12. O sea, no hay otra persona. Hebreos 5:9 dice que es el único, es el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces, más que nada, yo comparto esto de que conforme a los textos y los contextos, cuando es nombre propio y cuando es autoridad, yo más que nada me voy a eso. O sea, yo no voy a decir algo más allá de lo que está escrito, porque sabemos que dice Apocalipsis que aumentarle o quitarle no está bien hacerlo. O sea, yo tengo que apegarme a lo que dice la Escritura prácticamente, y tenemos que respetar el silencio de la Escritura, porque lo que Dios nos dijo, pues es como el caso del sacerdocio de Melquisedec. Dice, en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, nada se dijo en cuanto a eso. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que guardar y respetar la autoridad de las Escrituras. Entonces esto es lo que puedo compartir.